Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos para que la gente que estaba en la sala de espera se vaya sumando al seminario y en unos segundos comenzamos. En cuanto la cifra de participantes pare de subir, empezamos. Vale, pues bueno, yo creo que estamos. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este evento online de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es José Carlos Huerta, soy el responsable de startups de la Fundación Innovación Bankinter y hoy tengo el honor de presentar este Café con Emprendedores, la iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter para acercar a referentes del ecosistema emprendedor a toda su comunidad y así poder tener ese acercamiento con la innovación y el emprendimiento. Antes de dar paso a nuestro invitado, me gustaría recordaros que al final de la sesión abriremos una ronda de preguntas del público. Podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat de Zoom y yo se las trasladaré a nuestro invitado de hoy cuando haya acabado mis preguntas. Y ya sin más, vamos con nuestro invitado de hoy, Jaime Llantada, CEO y cofundador de Ciudadela. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, José Carlos. Oye, mil gracias por haber contado con nosotros y por invitarnos a este café. Todo un placer, todo un placer. Jaime, siempre empezamos por la misma pregunta. Cuéntanos sobre los comienzos de tu carrera profesional. Bueno, yo la verdad estudié, o sea, al final yo soy de Bilbao, vine a Madrid de muy joven, estudié la carrera aquí en Madrid en el CEU y estudié una carrera, pues estudié ADE, ¿no? Siempre muy interesado por el mundo de empresa, etcétera. Y rápidamente empecé, tras un paso rápido por el mundo de la banca de inversión en Nueva York, volví al mundo, volví a España, al mundo de la auditoría. Estuve una serie de años haciendo auditoría con algunos proyectos de salida a bolsa, etcétera, etcétera, muy interesantes. Y luego volví a entrar en el mundo de la banca de inversión, ¿no? Principalmente desde el punto de vista de asesoramiento de Money, ayudar a compañías a levantar capital, a pues, la salida de algún socio, la entrada de algún otro socio estratégico o iniciar procesos de compra, ¿no? Ujú. Todo este mundo me pareció siempre muy interesante, ¿no? Pero siempre me había picado la curiosidad del mundo del emprendimiento, ¿no? Y siempre había estado muy involucrado, volviendo a la universidad, a ayudar a proyectos, a proyectos a lanzarse como alumni, intentando lanzar yo mis propios proyectos, ¿no? Que algunos se quedaban antes, otros llegan un poco más lejos, pero no terminaban de arrancar. Y casualidades de la vida me llegó la oportunidad de incorporarme a Job and Talent, ¿no? Job and Talent, referente español en tecnología, en el sector del trabajo temporal. Y mi función cuando entré en Job and Talent principalmente era seguir haciendo lo que venía haciendo, ¿no? Que era hacer esta posición más de corporate, donde era buscar empresas de trabajo temporal tradicionales, ¿no? Para hacer adquisiciones. Al final, Job and Talent, cuando me incorporé, había tomado la decisión, después de ya unos años habiendo desarrollado su modelo de negocio y habiendo desarrollado tecnología, pues potenciar el crecimiento orgánico que ya estaban teniendo con crecimiento inorgánico, ¿no? Con el objetivo de comprar estas empresas de trabajo temporal tradicionales para integrar, digitalizar todas sus operaciones, mejorar la parte operativa, pero sobre todo también mejorar la experiencia del usuario final, que en este caso eran los trabajadores, ¿no? Empezamos a hacer este tipo de adquisiciones. Yo nada más entrar me fui a vivir año y medio a Colombia. Estoy viviendo en Latinoamérica, que fue por donde empezamos, a la par que en España. Y estuve entre México y Colombia año y medio. Luego volví, nos pilló el COVID de por medio, ¿no? Que hay un pequeño parón, pero rápidamente retomamos y seguimos haciendo adquisiciones en Alemania, Francia, UK, ¿no? España, desde luego, Portugal, ¿no? Y finales del 21 decidimos lanzar Estados Unidos, ¿no? Ahí nos fuimos unos cuantos de Yo Talent a Estados Unidos para lanzar el país desde cero y como venía siendo la estrategia, empezamos a adquirir pues compañías, ¿no? De allí en campañas de trabajo temporal allí en Estados Unidos y rápidamente nos pusimos con un volumen muy relevante, ¿no? Al final, en todo este periodo acabamos haciendo unas 25 operaciones a nivel internacional, 1.000 millones de adquisiciones, ¿no? Y 500 millones de euros invertidos.
lo cual nos dio, oye, pues mucha relevancia y mucha potencia como Yopan Talent, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, ahí es nada, ¿eh? Menudo bagaje. ahí fue, y ahí fue cuando ya decidí dar el siguiente paso, ¿no? Bueno, y entiendo que ahí el reto también no sería únicamente el comprar, sino el integrar, que ese es el gran reto de integrar, de comprar negocios, ¿no? El integrar luego culturas, tecnología distintas. Desde luego, y más en cuando las operaciones se hacen en un espectro tan amplio, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Y con culturas totalmente diferentes. Al final, no es lo mismo comprar en Alemania que comprar en Colombia, comprar en México o en Estados Unidos. Al final, cuando empiezas a hacer una operación, ¿no? Ahí ya vas identificando un poco cómo es la cultura de tus interlocutores, pero desde luego cuando entras a hacer la parte de la integración ya es entrar a trabajar con los equipos y desde luego hay unas aplicaciones también regulatorias a nivel país, ¿no? Que también te condicionan, oye, pues cómo hacer la compra y cómo operar, ¿no? Entonces, desde Ujú. luego hay muchas cosas que tener en cuenta y desde luego el M&A no acababa hasta que estaba realmente integrada la compañía. Ujú. Y pasando de esa fase previa a Ciudadela, ya cuéntanos, ¿qué es Ciudadela? Ciudadela, somos un Property Services Marketplace, o sea, al final, que a través de la digitalización de la administración de fincas buscamos dar un servicio 360 a la comunidad y al hogar. Al final, lo que vimos es cómo a través de la administración de fincas podíamos llegar a las comunidades de vecinos y a través de la información de las propias comunidades de vecinos y a través de los datos podíamos generar ahorros en la comunidad. Al final, identificábamos, oye, pues los gastos que tenían estas comunidades a nivel de cada una de las categorías y esto nos permitía tener un poder de negociación mucho más fuerte con los proveedores para generar ahorros a nivel comunidad, ¿no? Y dentro de nuestro roadmap, el objetivo es poder llegar a nivel hogar, ¿no? Y ofrecer una solución 360, ¿no? Ya no quedarnos solo en la comunidad de vecinos, sino también poder ofrecer estas soluciones a nivel hogar, ¿no? Si es cierto, por el camino hemos ido identificando diferentes oportunidades o diferentes retos que se iban encontrando en la industria, ¿no? Y sobre todo también hemos visto cómo podemos ayudar a otros administradores de fincas en la parte operativa de sus negocios, ¿no? Ujú. ¿Y cuál fue tu inspiración para fundar Ciudadela? Sí, parece siempre, al final, una mala experiencia, ¿no? O sea, al final, esto no quiere decir que todas las experiencias con la administración de fincas deban de ser malas, porque no es así, desde luego. Y Eh, sobre todo pero, con Ciudadela. pero desde luego en mi caso, pues, oye, me compré una casa, tuve que lidiar con mi administrador de fincas y mi experiencia no fue la mejor, ¿no? Entonces, en ese caso empecé a buscar diferentes opciones en el mercado y veía cómo era un mercado en el que no encontraba un referente, ¿no? Un referente en la industria y decía, ¿dónde está el Uber, ¿no? O el Job and Talent de la administración de fincas. Y no encontraba, ¿no? Entonces empecé a investigar y ¿qué me di cuenta, ¿no? ¿Qué encontramos? O sea, al final vi que era un sector hiperatomizado, o sea, hay muchos administradores de fincas en España, hay 16.500 colegiados, y esto no quiere decir que son los únicos, ¿no? Que ejercen la actividad, sino que también hay otros despachos están colegiados que también hacen la labor de administrador de fincas. En este sentido, es una industria que actualmente se encuentra ante un claro relevo generacional. Hay muchos, la edad media de los administradores de fincas se incrementa año tras año. Al final, los administradores de fincas pues, oye, van llegando a esa edad de jubilación y necesitan también tomar una decisión sobre sus negocios, ¿no? Al final han montado un negocio y tienen que tomar la decisión sobre qué hacer con sus equipos y con sus Ujú. clientes, ¿no? Y en este sentido también veíamos que la tecnología, ¿no? Que se utilizaba en la parte más operativa de los propios despachos era muy limitada. Al final veíamos que había despachos que trabajaban en Excel,
y que había muchísimo papel, ¿no? O sea, nosotros entramos en un despacho tradicional y encontrábamos mucho papel, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que hay softwares específicos de la industria, pero sí que también veíamos que no terminaban de escalar, ¿no? Entonces, esas tres componentes fue lo que nos hizo entrar a probar, ¿no? Y aquí íbamos muy amarrateguis al principio, y cuando digo íbamos, al final, Ciudadela somos tres socios fundadores, ¿vale? Somos Javi, Pablo y yo. Javi, como tú bien decías antes, la parte de la integración es una parte muy importante y estábamos juntos en Job and Talent y nos decidimos lanzar a este proyecto y Pablo, le conozco de toda la vida, lleva en el mundo del software más de 15 años en Estados Unidos. Y bueno, y los tres nos lanzamos a probar y a desarrollar software para esta industria. ¿Cómo empezamos desarrollando software? Pues desde una perspectiva de vecino, ¿no? De vecino de propietario, que al final era lo que habíamos visto y lo que habíamos vivido, ¿no? Entonces, empezamos a desarrollar, oye, ¿cómo me gustaría a mí que mi administrador de fincas me diese la información? Oye, quiero visibilidad en las cuentas, quiero saber todos los movimientos que se dan en las cuentas, quiero identificar las facturas, quiero tener un repositorio de documentos para no tener que estar pidiéndoles información de forma recurrente porque, oye, igual tardan en contestarme, estarán con otras historias. Entonces, pues tema documental. Quiero ver, o sea, al final nosotros más acostumbrados a Globo que a otra cosa, quiero ver cómo se va reparando mi incidencia, ¿no? Quiero mi humedad del portal, oye, cómo se está solucionando. Entonces empezamos a pensar en el desarrollo desde esa perspectiva. La realidad es que cuando entramos ya al negocio de la administración de fincas como administradores, porque al final decidimos dar ese primer paso integrando un despacho de administrador de fincas para empezar a operar, ahí Porque fue. vuestra idea original fue el hacer el software para los administradores de fincas o fue ser un administrador de fincas de partida. Empezamos pensando ser un software, o sea, empezamos siendo, oye, volviendo a lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo poder nosotros visualizar esto? Y para ello dijimos, oye, tenemos que entender cuál es la posición del administrador de fincas a la hora de dar el servicio, ¿no? Entonces fue ahí cuando tomamos la decisión de, oye, donde vamos a ver la realidad es teniendo un despacho al lado, ¿no? Y ahí fue cuando vimos la oportunidad de comprar un despacho, compramos un despacho y entramos a operar ese despacho como administradores de fincas, o sea, yendo a las juntas, preparando las cuentas, resolviendo las incidencias, entendiendo la realidad del propio despacho, ¿no? Bueno, pero aquí Hay, acabas de decir dos cosas muy importantes, ¿no? La primera, que decidiste lanzar el proyecto de un problema, ¿no? Tú tenías un problema con tu administrador de fincas y eso es siempre el inicio de algo, ¿no? El inicio de los proyectos que suelen ir bien porque están resolviendo un problema real y tú quisiste resolver ese problema real. Y el siguiente fue es el decir, oye, vale, yo tengo una concepción de cómo debe ser, pero para comprenderlo realmente lo que necesito es eso. Necesito comprar un administrador y ahí realmente ya no voy a saber solo cuáles son mis problemas, voy a saber cuáles son los de un montón de gente y voy a poder tener mucha más información para hacer ese producto mucho mejor, mucho más sólido. Y ahí viste que hubo un cambio muy importante desde esa visión inicial que tenías del proyecto a lo que es Ciudadela a día de hoy, después de comprar ese despacho. o sea, desde luego, de una idea inicial ha cambiado, ha ido cambiando y ha ido derivando muchísimo el modelo, ¿no? El modelo de negocio, ¿no? Al final empezamos con esta idea de, oye, ¿cómo voy a solucionar mis problemas? Entro en el despacho, empiezo a entender la problemática. O sea, al final decíamos, oye, yo para entender por qué tengo yo este problema tengo que entrar en el barro, ¿no? En el barro del negocio. Entonces, entro en el barro, entramos a hacer juntas, empezamos a identificar todos estos problemas y empezamos a crear procesos, ¿no? A crear todos estos procesos, que primero creamos unos procesos humanos y luego empezamos a digitalizar todos estos procesos, ¿no? Y en este sentido, vemos cómo hay muchísima información, que es ahí el punto del marketplace, ¿no? Donde entra la parte del marketplace, como vemos que hay muchísima información y donde los gastos de una comunidad difieren mucho de los gastos de otra comunidad, ¿no? Y no entendemos el por qué. Y vemos cómo podemos empezar a aportar un valor añadido súper potente a los propietarios en cuanto a la reducción de costes, ¿no? Y en cuanto a la negociación
en cuanto a la negociación de estos contratos, ¿no? Entonces, empezamos a tener estas conversaciones con los proveedores y empezamos a generar estos ahorros a nivel comunidad, ¿no? Entonces, ahí seguimos con el mismo modelo, empezamos a incorporar otro despacho y otro despacho, y al final, a los 2 años, ya habíamos incorporado un volumen de en torno a 20 despachos de administradores de fincas, y acabamos gestionando más de 1.100 comunidades de vecinos a nivel nacional, ¿no? Con presencia tanto en Barcelona como en Valencia, como en Madrid, Ciudad Real, Zaragoza, ¿no? Y en algunas otras ciudades que también tenemos presencia. Y eso se ha Eh, convertido en los líderes del mercado, ¿no? Con semejante volumen, o bueno, no, prácticamente. no somos los líderes, hay 16.500 administradores de fincas, estamos en el rango alto, pero estaremos probablemente en el top 10 de administradores de fincas el top 10 de administradores de fincas de España. ¿Y cómo es enfrentarse a un mercado tan poco digital como los administradores de fincas y además tan atomizado? Porque hay, como muy bien decías, ¿no? Muchas empresas y autónomos que se dedican a esto y además por la parte de digitalización por los dos lados, porque vas a digitalizar esos pequeños despachos que trabajan en papel, por así decirlo, y con hojas Excel. Y también tienes que acostumbrar al cliente, ¿no? A los usuarios del administrador de fincas, a los inquilinos de un edificio que tienen su comunidad y que no están acostumbrados a gestionarlo de una manera digital. Seguro que para muchos es un cambio. O sea, realmente, y mira, y ahí me encanta que me hagas justo esta pregunta. La parte de, nosotros siempre decimos, ¿no? Tenemos un modelo híbrido. De puertas para adentro somos 100% digitales. O buscamos ser 100% digitales, ¿no? De puertas para afuera mantenemos un modelo híbrido. Es decir, hay muchos vecinos que van a querer seguir, muchos propietarios que van a querer seguir por los canales tradicionales, ¿no? Y esto lo tenemos que respetar. En todas las comunidades de vecinos hay 1, 2, 3 propietarios que no van a querer interactuar por medios digitales, sea por una aplicación o conectarse a una plataforma o por cualquier otro medio que no sea el tradicional. Entonces, de puertas para afuera, de cara al servicio que damos al cliente, seguimos manteniendo canales telefónicos, WhatsApp, visitas presenciales a la oficina, hacemos visitas proactivas a las comunidades de vecinos para identificar el estado. O sea, mantenemos este modelo tradicional desde el punto de vista de relación con el cliente. De puertas para adentro, ahí sí, ahí hemos desarrollado muchos procesos que automatizan, digamos, lo que es las tareas más administrativas. Dicho esto, la adaptación de una industria tan tradicional, ¿no? Se convierte en un reto al principio, ¿no? Al intentar cambiar las formas en las que llevan trabajando pues, los equipos de estos despachos que se han ido incorporando con nosotros al principio, ¿no? O sea, al final cambias la forma de trabajar, ya no se tienen que apuntar en un post-it aquí al lado de la mesa pues la incidencia, sino que ahora tienen que meterla en un En un CRM. en la plataforma, en el CRM Ujú. que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, esos cambios al principio cuestan, pero una vez ya han entrado a operar de esa manera, se hace muchísimo más sencillo y ya no ponen posits, ¿no? En la mesa ni se les ocurriría poner un posit, ¿no? A la Ujú. mesa porque se perdería mucha información, ¿no? Por el camino. Entonces, la adaptabilidad es también un reto de la tecnología, ¿no? El hacer las cosas sencillas y hacer las cosas tan sencillas para que no suponga un reto de cambio para la gente que venía operando de una manera diferente. Ujú. ¿Y nos podrías decir cuáles crees que han sido, mirando hacia atrás, los mayores retos o desafíos a los que os habéis enfrentado en Ciudadela? Y ya si quieres te lo linko con la siguiente pregunta y también describir alguno de esos momentos clave que dices, tuve aquí el momento este ajá y marcó un antes y un después en la trayectoria de Ciudadela. O sea, desde luego lo que ha marcado, lo que ha sido un cambio diferencial, ¿no? Es el volumen. No es lo mismo operar cuando empezábamos, ¿no? Operar un despacho de 100, 200 comunidades, ¿no? A estar operando un despacho de 1.100 comunidades y además con presencia en diferentes territorios, ¿no?
esto ha marcado una diferencia, ¿no? Un antes y un después en todos los procesos. Al final, los procesos que haces para un despacho pequeño no son los mismos que haces para un despacho más grande, ¿no? Y desde luego te marca la propia escalabilidad del negocio, ¿no? Entonces, el haber ido incorporando estas carteras, ¿no? Es lo que ha ido haciendo que se cumplan hitos súper relevantes. Y el mayor hito que hemos conseguido, ¿no? Desde finales del año pasado, ahora es todo lo que hemos ido desarrollando y toda la tecnología que hemos ido desarrollando ha sido basada en inteligencia artificial, ¿no? O sea, al final tuvimos la inmensa suerte de que nuestro proyecto lo lanzamos principios de 2023, a pesar de que habíamos estado ya desde 2022 trasteando con la industria, y finales del 22 fue cuando salió ChatGPT. Una vez salió ChatGPT, todo lo que hemos desarrollado ha sido basado en inteligencia artificial. Entonces, los primeros pasos que hemos ido dando con el CRM ha sido más desarrollo de software para crear la infraestructura y para crear la forma de operar, pero ahora estamos ya implementando en todos y cada uno de estos procesos como en los que operamos, estamos implementando inteligencia artificial. Lo que sí que estamos viendo que la curva de eficiencia de los equipos se está disparando, ¿no? Entonces, yo diría que uno de los mayores hitos y mayores game changers, ¿no? que hemos encontrado, y sé que sonará muy repetitivo, ¿no? Porque todo el mundo está en relación con la inteligencia artificial, ha sido Ujú. justo eso, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Y el mayor desafío, el mayor problema al que os habéis enfrentado y que habéis conseguido superar? Pues las integraciones. Integrar tantas compañías dentro de una misma cultura, dentro de una cultura ya no dentro de la misma industria, sino una cultura startupera. Esto lo dice muy bien mi socio Javi. Tenemos una filosofía como el Madrid, mira que soy del Atleti, de Zidanes y pavones, ¿no? Zidanes, entendimiento de la industria, seniority, etcétera, y pavones, gente joven con enfoque más tecnológico para hacer ese mix y poder hacer un cambio real en la industria, ¿no? Nosotros somos fieles creyentes de no con tecnología, juventud y simplemente ganas puedes cambiar una industria si no tienes el conocimiento de muchos años y de mucho expertise, ¿no? Entonces, por ello, tanto el M&A nos ha permitido mucho traer mucho talento, pero también a su vez el M&A nos ha traído uno de los mayores retos que ha sido la integración de equipos y la integración de una forma de trabajar, ¿no? Esto ya lo hemos solventado, ¿no? Al final, cuando te entran 8 operaciones de golpe, ¿no? Empezar a integrarlas es algo complejo, pero una vez ya se han marcado todos estos procesos de integración y de escalabilidad, nos ayuda muchísimo a poder seguir creciendo y sobre todo a ayudar a otros administradores de fincas también a implementar esta tecnología sin necesidad de incorporarse a nuestro proyecto, ¿no? Que esto es otra de las líneas que hemos lanzado, ¿no? El service as a software, ¿no? De dar una solución y ayudar a estos administradores de fincas que no tienen las capacidades técnicas, ¿no? Para desarrollar sus propios software, que se puedan apoyar en nosotros para operar sus despachos, ¿no? Que además era la visión que tenías al principio, ¿no? El ofrecer el software. Efectivamente. Has acabado ahí, pero por un camino a lo mejor inesperado Eh, en un primer momento. Efectivamente, o sea, al final el emprendimiento yo creo que es así, ¿no? Muchos loopings. Y en ese sentido hemos vuelto a esa visión inicial, ¿no? De cómo poder desarrollar software y cómo apoyar a los administradores de fincas, ¿no? Sí es cierto que también entendemos que sin haber estado en el barro y sin haber entendido la realidad del negocio y las necesidades de tus clientes y de la propia operativa del propio despacho, no se puede aportar un valor a través del software y a través de la inteligencia artificial. Ujú. Pues por lo que nos estás contando, habéis construido un mix entre una parte, digamos, una columna muy fuerte de tecnología en Ciudadela y la otra de finanzas, porque por lo que nos dices es un negocio bastante financiero porque estáis comprando empresas, realmente. ¿Crees que esas son las dos palancas que os van a permitir llevar Ciudadela al siguiente nivel o cuál crees que es esa palanca que os va a permitir ir al siguiente nivel?
sea, yo lo diría, o sea, sí, o sea, es un modelo financiero y tecnológico, sin duda alguna, el consolidar, el hacer M&A, el conseguir esas sinergias, no solo a través de la propia integración de negocios, sino además de la implementación de la tecnología para hacer esos negocios más eficientes, es un play puramente financiero, ¿no? Sí es cierto que esa escala que hemos llegado a través del M&A y que probablemente orgánicamente hubiese sido muy lento, porque el crecimiento orgánico en esta industria es muy lento. O sea, se pueden llegar puedes llegar a conseguir 10 comunidades al mes, ¿no? Pero el poder llegar a esta escala de 0 a 1000 en 2 años es a través de la consolidación inorgánica, ¿no? Esto lo que nos ha permitido es, como decía antes, ¿no? Tener este conocimiento y haber desarrollado una solución tecnológica que ahora podemos aplicar a despachos tradicionales. Entonces, más que un play que va a la par, es decir, ha sido el step one, ¿no? El consolidar, el crear una base sólida y fuerte, y un step two, ahora el poder salir a ayudar y dar esa solución a administradores de fincas, ¿no? Oye, ¿y cómo escala esto en otros países? ¿Las problemáticas son iguales? ¿Hay comunidades al uso como nos encontramos en España? ¿O es distinto? A nivel internacional, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque se está dando la misma dinámica a nivel internacional. Hay una clara consolidación de la industria. En España está clarísimo que hay una clara consolidación, hay diferentes consolidadores, pero también en mercados como Alemania, Portugal, Italia, está viendo una fuerte consolidación. Y también están saliendo estos players tecnológicos, ¿no? Tanto en Italia como en Alemania han salido players tecnológicos. Sí es cierto que en Europa, y esto es un poco del análisis que he podido ver, en Europa los players que están saliendo son players tecnológicos operadores, es decir, como nosotros, que están entrando en el negocio desde el punto de vista de tecnología. Luego en Latinoamérica son más software, ¿no? Hay mucho software que está saliendo para la gestión de las comunidades de vecinos, ¿no? Y sí que se marca un modelo algo diferente entre lo que es Europa y lo que es Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Allí se maneja más un modelo de condominio, más un modelo de outsourcing, de yo te gestiono este budget en tu comunidad, oye, y lo que sea el diferencial del budget, pues son mis honorarios, ¿no? Hemos ajustado esto, pues oye, si lo hago más eficiente, pues estos son mis honorarios, como que voy a éxito, ¿no? En Europa es más un fee por la gestión y el budget es algo que tienes que gestionar de la propia comunidad, ¿no? Entonces, bueno, son modelos algo diferentes, pero que ambos necesitan un cambio tecnológico porque vienen de ser una industria muy, muy tradicional, ¿no? Ujú. Hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado mucho de inteligencia artificial que tuvisteis, no sé si esa suerte, esa fortuna o que salió en ese momento que vosotros estabais lanzando justo Ciudadela ChatGPT. ¿Cómo crees que va a impactar la inteligencia artificial al mercado del software en general y de las startups? Vemos que la gran mayoría de fondos de Venture Capital, por tradición, invierten en modelos de software, en modelos asset light, o sea, que no tengan demasiado CapEx, que sea software, ¿no? Y la inteligencia artificial está siendo un punto de inflexión en este tipo de modelos de negocio, porque al menos yo creo que el software, la inteligencia artificial hace que la barrera de entrada o la ventaja competitiva que suponía el software se caiga por los suelos y permite que haya mucha más competencia o que incluso algunos potenciales eh, clientes, como ya hemos visto, por ejemplo, en CRMs, se desarrollen su propio CRM antes que contratar uno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que va a impactar la inteligencia artificial al mercado del software y al mercado de las startups? O incluso que esas compañías que sean tan asset light, si se buscaba que fuesen asset light, ahora igual, ya da igual entrar en ese negocio tan directo porque la inteligencia artificial va a hacer todo ese trabajo, ¿no? del personal. O sea, al final, ¿cómo lo vemos nosotros? Y a nosotros nos impacta directamente y es el core de nuestro negocio, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hemos visto? Con la inteligencia artificial hay muchísimos procesos que en esa primera etapa estábamos automatizando
que estamos creando procesos humanos para luego digitalizar y automatizar. Claro, la automatización se convierte en que ahora es la inteligencia artificial la que directamente hace esa función, ¿no? Entonces, pues el trabajo que antes hacía pues un contable, pues ahora te lo hace la inteligencia artificial y ese contable puede gestionar muchas más comunidades de vecinos porque pasa a una posición de ser más un auditor, ¿no? Un auditor de control de calidad del trabajo que se hace, ¿no? Entonces, al final, en nuestra industria hay dos patas muy importantes, ¿no? La que es la figura del administrador de fincas, que es una figura muy relacional y muy comercial, ¿no? Al final, ese contacto humano, ese nivel de servicio que buscan las comunidades de vecinos, esa relación se mantiene y esto es algo que la inteligencia artificial todavía todavía no puede entrar, no puede hacer, ¿no? Pero todo ese trabajo de gestión y todo ese trabajo más administrativo, ¿no? Que se hace en la parte de back office es algo que se puede eficientar a niveles que todavía no sabría ni decirte, ¿no? Porque cada mes que pasa alucinamos más, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que tienen aplicación en nuestro negocio es, por ejemplo, tenemos muchas llamadas a seguros, ¿vale? Muchísimas llamadas a seguros. El 25% de nuestro tiempo se nos va en llamadas a compañías de seguros, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hemos hecho, ¿no? Al final, además, las compañías de seguros además es súper estresante porque te tiras 8 minutos con la locución, pulsa uno, pulsa dos, luego te atienden. Pues, El disclaimer, sí, sí, es, sí. es, Es es, es, frustrante y es, cuando es, es, cuando ya llegas con la operadora ya estás quemado de los ocho es, es, minutos que es, has es muy, esperado. es muy frustrante, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues al final, cada una de las incidencias, cada uno de los siniestros que abrimos tienen un histórico. Entonces, este histórico está en nuestro CRM y está totalmente la información está ahí. Esto lo conectamos a la póliza del seguro y lo que hacemos es, todo esto se lo damos a nuestra inteligencia artificial que está totalmente implementada en nuestro CRM y llama directamente a la aseguradora. La inteligencia artificial, que le hemos llamado Estrella López, está esperando a la locución, además es muy paciente, no se queja. Luego le atienden y resuelve, ¿no? Y tiene toda la información de la incidencia, toda la información de la póliza y conversa directamente con el humano. Lo que en enero era un robot, ¿vale? Porque se notaba que todavía era un robot y tal. A día de hoy cuesta identificar que es la inteligencia artificial. Tiene detalles de hasta respira, ¿no? Cuando está diciendo una frase, respira. O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos ha permitido? Ser mucho más eficientes y ya no mirándolo desde el punto de vista, desde el punto de vista operativo, ¿no? O sea, que desde luego nos genera una eficiencia tremenda, sino también desde el punto de vista de servicio al cliente. El cliente tiene actualizadas sus incidencias con respecto a los seguros de forma diaria. Todos los días se llama al seguro, todos los días tienes una actualización de cómo está el siniestro y todos los días sabes cómo está avanzando tu incidencia. Porque de otra manera estarías conectado al seguro y te diría, pues pendiente de revisión o pendiente de aceptación, simplemente tendrías esa información. Y muchas veces el que no llora no mama, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar ahí detrás, ¿no? Y como estos, pues muchos otros ejemplos, ¿no? Que lo que nos permiten es ser mucho más eficientes en nuestra gestión operativa del día a día, ¿no? Y lo que nos permite es compartir esta solución con administradores de fincas que tienen una carga operativa muy elevada, que no dan abasto, pero que por su edad o porque no quieren desinvertir su negocio, ¿no? Pues nos ayuda a descargarles y que puedan continuar con su relación comercial, incluso escalar su negocio, liberándose muchísimo de la carga operativa del día a día. Ujú. Oye, me estaba pensando con lo que decías que esto puede llegar al punto de que Ciudadela haga una llamada al seguro, o sea, esto es un agente de inteligencia artificial, ¿no? Es lo que se llama un Sí, agente de inteligencia artificial, que efectivamente estuve el otro día en un evento de Google y lo decían que le habían puesto esta respiración para dar la sensación de que es humano, que ya es, te vuela la cabeza, ¿no? Puede llegar al punto de que en el otro lado se encuentre otro.
sea, Y que la sería, aseguradora lo haya implementado y estén hablando dos agentes de inteligencia artificial el uno con el otro. Seguro que es una conversación súper eficiente, pero y llamativo sería, cuando menos. Y sería una maravilla, de verdad, sería una maravilla porque haría mucho más eficiente todo. Desde luego, tampoco creo que sea el negocio de las aseguradoras atenderte rápido y resolverte todo lo que quieres, ¿no? Pero sí, ¿no? Desde luego, al final va a ser más complejo intentar conectar dos compañías por API que poner agentes de inteligencia artificial a hablar entre ellos y resolver tus problemas. Si tienen las bases de datos bien configuradas y toda la información bien configurada, va a ser más eficiente casi ponerles a hablar. Totalmente. Oye, hemos hablado de algunas tendencias que crees que van a ser significativas en la industria. No sé si nos hemos dejado alguna. Hemos hablado de la inteligencia artificial, pero bueno, creo que esta es transversal a todas las industrias. Hemos hablado, por otra, de que es una industria muy atomizada. ¿Crees que hay algo más, algo que nos estamos dejando de tendencias que creas que van a ser O sea, significativas en la industria de los administradores? o sea, yo te comparto mi visión, ¿no? Cómo veo cómo es la visión de Ciudadela de cómo deberían ser los administradores de fincas del futuro, ¿no? Desde el punto de vista relacional, ¿no? Ahí me mantengo firme, ¿no? Y por mucho que me intenten tirar de esta firmeza, creo que va a seguir siendo un administrador de fincas humano, el que va a tener la relación con las comunidades de vecinos, el que va a tener la relación con los vecinos y el que va a, eh, a poder a dar este servicio, ¿no? Es un poco como los pilotos cuando quieren que vuela un avión. Un avión podría volar solo, pero queremos todos que haya un piloto, ¿no? Pues lo mismo un poco con los administradores de fincas, ¿no? Sí es cierto que vamos a hacer super administradores de fincas. Vamos a hacer administradores de fincas que tengan todo súper ordenado, bien estructurado, bien defendido y que puedan justificar todas las acciones que hacen en sus despachos, ¿no? Lo cual les va a hacer mucho más eficientes y va a hacer los despachos muchísimo más rentables. Entonces, nuestra visión es claro que hay una clara consolidación de mercado, porque es una consolidación de mercado principalmente por dos factores. Uno, el relevo generacional. Dos, la carga operativa que se hace totalmente ingobernable para un despacho pequeño. Cada día se solicitan más cosas a los propios despachos de administradores de fincas. Pero este segundo motivo por el cual está habiendo también consolidación, que es la carga operativa, soluciones como la de Ciudadela puede dar otras oportunidades a estos despachos que están considerando la venta del mismo por esta carga operativa. ¿Por qué? Porque se van a poder liberar de toda esta carga operativa. Entonces, al final, nosotros lo que vemos es un front de administrador de fincas, un front humano, pero un back totalmente digitalizado y con inteligencia artificial. Ujú. Y además de esa parte de descargar de tareas, hay de descargar de tareas y por lo tanto dar un mejor servicio al cliente, que es lo más importante, ¿no? Hay un valor añadido que si vosotros controláis muchas fincas, también tenéis poder de negociación con los proveedores y podéis conseguir un mejor precio. Desde luego, Y entonces desde estáis luego. dando aún un mejor servicio. Desde luego. Y de hecho, desde el punto de vista del lado de los proveedores, ¿no? Porque estamos centrándonos mucho en la parte de la comunidad de vecinos, los propietarios, que al final es nuestro core y nuestro cliente, ¿no? Pero al final, el servicio de administración de fincas vas a ser tan bueno como tus proveedores lo sean, ¿no? Porque al final yo no voy a ser el que va a ir a reparar la bombilla o la puerta del garaje, ¿no? Va a ser los proveedores con los que trabajamos, ¿no? Entonces, al final, desde Ciudadela también estamos en paralelo desarrollando soluciones para estos proveedores, para que tengan muy ordenado su trabajo, para que puedan enviar presupuestos a través de la plataforma, para que puedan aceptar, como si fuesen viajes de Uber, los trabajos que hacen en las comunidades de vecinos y que si un proveedor es bueno y va teniendo buenas calificaciones y va haciendo mucho trabajo, pues con nosotros pueda prácticamente hacer todo su trabajo porque siempre va a encontrar a través de Ciudadela un trabajo sí, o para hacer crecer su negocio, ¿no? Y lo va a tener todo ordenado. Entonces, al final, en este sentido, también nuestra plataforma también les permitirá, oye, poder facturar, poder llevar su contabilidad. Al final tenemos un sistema contable, ¿no? Que podrá ayudarles también a desarrollar su parte de contabilidad a los proveedores, ¿no? Ujú. Y por lo que has dicho, para acabar de entender del todo bien Ciudadela, creo que hay tres partes. Una es la de ser un administrador de finca digital, aunque con una parte muy presencial de cara al cliente, por supuesto. La otra parte es la de
ese licenciamiento del software para que terceros lo puedan utilizar, esos administradores que no se quieren desprender de seguir haciendo la gestión ellos en el día a día, pero que quieren tener la ventaja que les puede aportar el tener un software como el de Ciudadela. Y hay una tercera pata que has mencionado brevemente al principio y que a lo mejor nos puedes detallar un poco más, que es la de servicios ya al cliente final, entendido como la persona que vive dentro de la comunidad, ¿no? Eso es. O sea, al final, El vecino, ah, por decirlo claramente. eso es. O sea, al final ahí estamos todavía en prueba piloto, ¿vale? Porque sí es verdad que nuestro core es la administración de fincas, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, pero el llevar comunidades de vecinos y el administrar a estas comunidades de vecinos no deja de ser administrar a múltiples propietarios, ¿no? Que pueden tener estas mismas necesidades que tienen a nivel de su comunidad a nivel hogar, ¿no? Entonces, aquí encontramos dos tipologías de propietarios, los que viven en una urbanización, que tienen un chalet donde pueden tener jardinería, piscina, etcétera, donde pueden tener más servicios asociados a su hogar, o los que vivimos en un piso, ¿no? Donde, oye, podemos tener nuestra humedad privativa, pues queremos hacer una reforma, queremos contratar un servicio de limpieza. Pues al final hay muchos servicios muy replicables de lo que se necesita en una comunidad de vecinos, de lo que se necesita a nivel hogar, ¿no? Entonces, nuestra visión es poder llegar a dar esa solución, ¿no? No solo a nivel comunidad, sino también a nivel hogar, y que cuando quieran pedir un presupuesto para una reforma, no haya necesidad de meterte en Google a buscar, a ver cuál es el bueno, cuánto me va a cobrar, cuánto me debería cobrar, ¿no? Al final, nosotros tenemos un histórico de datos, un histórico de información, sabemos qué proveedores son los buenos, sabemos qué proveedores van a dar un buen nivel de servicio y a un buen precio, porque sabemos cuál es el precio de mercado, ¿no? Que tienen que darse. Entonces, si solicitan a través de nuestra plataforma estos servicios, a día de hoy lo tenemos en prueba piloto, pero estamos respondiendo y estamos dando este servicio a nivel hogar, ¿no? Qué bueno. Oye, vamos con las dos últimas preguntas y antes de abrir a preguntas del público, si alguien se anima de nuestro público que nos está viendo, que nos está escuchando, por favor, que escriban las preguntas a través de preguntas y respuestas o del chat, de donde quieran, y yo se las traslado a Jaime. ¿Cómo ves el futuro de Ciudadela en los próximos 5 años? ¿Cuál es tu carta a los Reyes Magos? Me encantaría, o sea, al final ahora que estamos empujando mucho este modelo digamos, de solución para administradores de fincas tradicionales, ¿no? Nos gustaría convertirnos en el referente nacional de solución tecnológica, ¿vale? Para esta industria. Y ser un referente en el que, oye, tanto pues, oye, nuestros propios administrados, ¿no? Por esa pata de negocio directo que tenemos y que queremos seguir manteniendo y seguir creciendo, ¿no? Como administradores de fincas que puedan aprovecharse del software que hemos desarrollado, oye, pues convertirnos en líderes del mercado nacional. Al final, cuando digo convertirnos en líderes, pues oye, hay un player muy grande a nivel nacional, el cual, oye, llegar a esos volúmenes es un reto, pero a través de la tecnología, la escalabilidad nos permitirá posicionarnos en ese sentido. Y desde luego, en un periodo de 5 años, ya haber salido a nivel internacional, como decíamos antes. La problemática se replica y la problemática es similar en el resto de países. Entonces, bueno, salir a nivel internacional, desde luego, está en nuestro roadmap y queremos aplicar. Pero uno de los mayores learnings que tenemos es, primero, zapatero a tus zapatos, haz bien las cosas a nivel nacional y luego ya empieza a escalar a nivel internacional. Si ya en España a nivel provincia cambian muchísima la forma de operar, tanto por la cultura de los propios vecinos, como la metodología de trabajo, como temas más regulatorios, como temas fiscales, ¿no? Y presentación de impuestos y tal, pues al final el software tiene que seguir consolidándose para dar este servicio a nivel nacional. Ujú. Muy bien. Oye, además que creo que hay en países que internacionalmente, como dices que ese es uno de los siguientes pasos, como Francia, que sí que hay grandes players de la administración de fincas, que no es algo Sí, tan extraño como puede sonar en España, incluso, y a lo mejor aquí me equivoco, pero creo que alguno cotiza hasta en bolsa. no, hay un player que se llama Foncia. Estos son
son el mayor player de administración de fincas de Francia, ¿no? Y han incluso llegado a nivel hogar, ¿no? Pero han llegado siempre con una metodología pues, más tradicional, ¿no? No tanto el desarrollo del propio software. Y luego hay otros players de software, ¿no? Que lo que han apostado en Francia es por la autogestión de la comunidad de vecinos por parte del presidente de la comunidad, ¿no? Por lo cual han desarrollado un software donde dan mucho apoyo a los propios administradores, a los propios comuneros, ¿no? Por así decirlo, para que se autogestionen, ¿no? Sí es cierto que al final aquí a nivel España, nosotros todavía no vemos, o por lo que estamos viviendo, no creemos que nadie quiera tener la responsabilidad a nivel No. presidente de la comunidad de autogestionarse, ¿no? Sí, no sé si las Eh, dinámicas serán iguales, pero si cambia de año en año y le toca al que no quiere y que no le apetece hacerlo, pues no va a hacer nada. Entonces lo veo más problemático que vuestro modelo, mucho más problemático, la verdad. Depende mucho también del tamaño de la comunidad de vecinos, ¿no? En España hay muchas comunidades de vecinos que son autogestionadas también, ¿eh? Ujú, Pero que no tienen administrador de fincas y se autogestionan. Pero bueno, ahí cobra relevancia el tamaño de la propia comunidad, ¿no? ujú. Y una última pregunta, antes de ir con las preguntas ya del público. ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores que están comenzando en el mundo de las startups y del emprendimiento? Bueno, a ver, poco consejo puedo dar porque yo estoy empezando, ¿no? También soy emprendedor de primera vez, ¿no? Como se dice. Al final, yo diría si es un emprendedor joven que acaba de salir de la carrera y está empezando un proyecto o está aprendiendo empezar un proyecto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que se dé una vuelta y que vea el mundo corporativo, que vea la realidad el mundo para lanzarse, ¿no? Y luego, como comentario general, ¿no? Mucha resiliencia. Eh, los business plan, los modelos y las visiones son estupendas, pero el mercado te pone en su sitio, ¿no? Entonces hay que saber iterar, moldearte a lo que te piden tus clientes, hay que escuchar muchísimo al cliente para poder adaptar y no lo que uno piensa que es lo mejor para la industria, porque es lo mejor para él, ¿no? Es lo que es lo mejor para todos, ¿no? Entonces, hay que entender bien al cliente, hay que entender bien las dinámicas y hay que ir con mucha humildad, ¿no? Y sobre todo cuando entras en industrias tan tradicionales y que llevan haciéndose la forma de trabajar lleva muchos años, ¿no? No estamos reinventando la rueda, simplemente estamos haciendo que la rueda vaya más rápido. Ujú. Sí, sí, esa me parece que una palabra que has usado es muy clave aquí, es resiliencia, resiliencia. Si eres emprendedor, es muy importante tener aguante y esperar a que el mercado y las cosas vayan saliendo poco a poco, porque, bueno, creo que es algo intrínseco en el ser humano, ¿no? Queremos que todo vaya más rápido de lo que, bueno, queremos que todo vaya más rápido de lo que realmente va, nos gustaría que vaya más rápido, ¿no? Vamos ya Desde con luego. las preguntas del público. La administración, nos preguntan, la administración de fincas siempre se ha asociado con la opacidad y la falta de información. ¿Crees que la innovación fomenta la transparencia? Creo que ahí tienes una muy buena respuesta, ¿no? Desde luego, desde luego. Y fue el motor que nos lanzó a construir Ciudadela, ¿no? Y de hecho, cuando hablábamos de qué barreras o qué retos nos hemos encontrado, ¿no? Durante el proceso, este era justo uno de los que nos encontrábamos al principio. Es que si doy mucha información me van a preguntar más, entonces me van a dar más trabajo, ¿no? Y nosotros decíamos, no, al revés, cuanto más información se dé, pues oye, más entretenidos van a estar jugando con la información y viendo, oye, pues el detalle de absolutamente todo. Y de hecho podrán ayudarte a hacer una mejor gestión de la comunidad, en el caso de que te den inputs de cosas que no has identificado tú o se te ha podido escapar, ¿no? Entonces, desde luego, este es uno de los puntos principales por el que nos lanzamos a este proyecto, la transparencia. Y poder dejar claro absolutamente todo, ¿no? O sea, evidentemente hay información que es confidencial, que no se puede compartir a todos los vecinos, pero sí que en líneas generales
compartimos es que tenemos conectadas las cuentas del banco de la comunidad de vecinos para que se vea exactamente hasta qué movimiento hay, ¿no? También nos preguntan si hay algún player que esté realizando outsourcing de la administración de fincas desde otros países. Outsourcing de la administración de fincas desde Es otros decir, lo que yo países. Sí. entiendo se refiere a outsourcing de la gestión de los clientes desde otros países. Es decir, que digan que es como un call center, que tengan el outsourcing que esté O sea, gestionando las llamadas, algunas gestiones desde otro país en vez de estar en España. O sea, o sea, el outsourcing como tal existe dentro de la industria, ¿vale? Es un método más tradicional. O sea, al final yo a mi despacho contrato a un equipo que me haga la contabilidad externa o que me atienda el teléfono de manera externa, ¿no? Al final es el servicio de secretaría de un call center. Probablemente, pues igual esos call centers sí tienen a su personal fuera de España, ¿no? Y lo mismo con el equipo de gestión contable. Pueden tener a sus contables a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pero sí que desconozco que haya una solución global de outsourcing que esté implementada en el extranjero. Vale. También nos preguntan, una pregunta muy típica, ¿no? Con la inteligencia artificial. ¿Qué datos personales del propietario, del comunero, maneja o necesita la inteligencia artificial? Sí, o sea, al final son los datos básicos para poder operar el negocio, ¿no? La propia gestión de la comunidad. Entonces, al final, lo que necesitamos es saber que el propietario es el propietario, ¿no? Pues oye, tener la veracidad de que el propietario es el propietario real, tener los coeficientes, nombre, apellidos, teléfono, mail. Para las comunicaciones, para las convocatorias de junta, eh, y ya está, Ujú. y ya está. Perfecto. Oye, también nos preguntan si se puede interactuar con el CRM. Yo creo que aquí lo que quieren decir es si el cliente, el comunero, el propietario, puede interactuar con los datos de su comunidad, que aquí entiendo que sí, lo has comentado antes, ¿no? Que tiene precisamente como una especie de repositorio en el que tiene a su disposición toda la documentación y todas las acciones que se han llevado en su comunidad. Desde luego, al final el CRM tiene tres visiones, la del propietario barra vecino, la del administrador de fincas como gestor y la del proveedor como proveedor de servicio, ¿no? Entonces, al final, el propietario y el vecino tienen su visual que están viendo en tiempo real todas las acciones que se van tomando desde el usuario del administrador, que es el gestor. También nos preguntan que habéis hecho mucho M&A y cómo fueron los inicios a la hora de financiaros, ¿no? Ese es el gran problema de todas las startups, ¿no? ¿Cómo comenzáis a levantar financiación o cómo comenzáis a conseguir el dinero para operar? Muy buena pregunta. O sea, al final, el primer paso que dimos fue con nuestros ahorros, ¿vale? Es el primer paso para el primer despacho. Hay que pensar que son despachos pequeños, ¿no? Donde igual la facturación o un valor de transacción puede estar en los 100, 150.000 euros por operación, ¿no? Entonces, la primera operación la hicimos con nuestros propios recursos, los tres socios fundadores pusimos dinero y también las compras las hacíamos con pagos diferidos, es decir, nos financiábamos la propia compra, ¿no? Entonces ya no teníamos que depositar todo el dinero en el primer momento. Esto nos permitió alcanzar volumen, dar un primer paso con financiación bancaria, donde demostrando el EBITDA que había generado lo que habíamos, o lo que el EBITDA que estaba generando, lo que habíamos adquirido, pudimos conseguir algunas líneas de financiación bancaria. Con esto nos permitió escalar y conseguir más volumen para ir a una primera ronda de inversión a través de una nota convertible donde levantamos 1 millón de euros, creo, la primera nota convertible. Y con esta primera nota convertible, pues bueno, seguimos cogiendo escala y luego ya un poco nuestro equity story es nos financiamos con deuda, con Venture Debt y luego cerramos una ronda de equity finales del año pasado.
Bueno, creo que además de formación profesional sois muy financieros, tú en concreto eres muy financiero y lo Sí, tenéis muy bien estructurado, ¿no? Como eso es. apalancaros en deuda para el crecimiento. Eso es, eso es. También hay pues, solo un matiz, hay dos preguntas que son bastante similares. Una nos pregunta si tenéis operaciones en Andalucía y otra si dais servicio a núcleos rurales, para que quede claro para potenciales clientes. Sí, o sea, damos, me hizo esto, recordando una reunión que tuve la semana pasada, decían, las startups, la respuesta es sí, o sea, damos servicio a nivel nacional. Y es verdad, o sea, a día de hoy, sí es verdad que tenemos oficinas físicas en Barcelona, Zaragoza, Madrid, Ciudad Real y Valencia, pero estamos dando ya servicio a clientes en Sevilla, Coruña, Valladolid, Gran Canaria, Palma, en Mallorca. Entonces, la respuesta es sí, sí damos servicio, podemos dar servicios en zonas rurales y podemos dar servicios en zonas donde no tengamos presencia física con oficina. Mira, eso me da un muy buen pie para hacer la siguiente pregunta. Nos dicen que, bueno, que ha estado una de las personas que nos está escuchando, que ha estado involucrada en su comunidad de vecinos durante 15 años y que donde fallan los administradores es en la saturación, ¿no? Están muy saturados y por haber una mínima involucración en la realidad diaria de las comunidades. ¿Cómo habéis mejorado la capa humana de atención a la comunidad? Al final, esta respuesta es, mira, el motivo que nos llevó a entrar en este negocio era justo esto. Cuando entras en el negocio, te das cuenta el por qué, ¿no? El por qué los administradores de fincas están saturados, el por qué los administradores de fincas pueden dar el nivel de atención que pueden dar a cada comunidad de vecinos, y eso está directamente relacionado a esa carga operativa o eficiencia operativa que tienen los despachos. Al final, el estar trabajando con Excel o estar apuntando las incidencias en un post-it hace que el volumen de gestión se convierta en un infierno, ¿no? Entonces, es por esto que nuestra solución lo que ofrece o a los administradores de fincas tradicionales es a descargarse totalmente de esa parte operativa. Nosotros les atendemos el teléfono, le gestionamos las incidencias, los siniestros, la contabilidad, todo para que ellos se centren en las comunidades de vecinos y puedan prestar mucha más atención a asistir proactivamente a la comunidad, a proactivamente reportar problemas porque han tenido tiempo de ir a la comunidad de vecinos e identificar problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el encontrar esa problemática es lo que nos ha llevado a resolver, a identificar el problema para encontrar la solución, ¿no? Muy bien, estamos ya sin tiempo, hemos llegado a las 5 de la tarde, pero vamos a hacer una última pregunta y ya despedimos este café con emprendedores. Si tuvieras que elegir cuál ha sido el aspecto más complejo para lograr el primer MVP y luego pasar al MVP de producción, ¿cuál sería? ¿La tecnología, aspectos legales, financiación, marketing, comercial? Diría que más el conocimiento de mercado, ¿no? Al final, cuando empiezas con una idea preconcebida de lo que es la industria o cómo se debe operar, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que desarrollábamos veíamos que no aportaban realmente una solución real a esa eficiencia que buscábamos en los despachos, ¿no? Por ejemplo, pensábamos que nos notificasen cada paso que diesen en la comunidad de vecinos con la resolución de incidencia era una buena idea. El feedback que recibimos de los clientes era: deja de darme la brasa con cada acción que tomas para resolverme la gotera. Yo quiero que se resuelva, ¿no? Entonces, al final diría que desde el primer MVP que hicimos hasta ponerlo en producción fue darnos cuenta de las necesidades reales que había y cómo la tecnología realmente podía apoyar a todos los procesos. Y donde hemos encontrado la solución es en digitalizar todos estos procesos manuales que son los que hacen que el administrador de fincas esté muy cargado de trabajo.
Genial. Oye, pues muchísimas gracias, Jaime. Un placer haber compartido esta tarde contigo, un placer haberte escuchado y que hayas podido compartir todo esto, estos aprendizajes y estas enseñanzas. El ver cómo en un proyecto se puede unir las finanzas con la tecnología para que suceda la magia, ¿no? Cómo esos dos ingredientes secretos han hecho que suceda la magia en Ciudadela. Enhorabuena por tu proyecto. Te deseo lo mejor, espero que os vaya genial. Y nada, hasta aquí despedimos el evento, no sin antes recordaros que el próximo 3 de abril tendremos un webinar sobre robótica humanoide y automatización para revolucionar la industria, y el miércoles 9 de abril un nuevo café con emprendedores, este con Juanjo Mestre, CEO y cofundador de The Cycle, una plataforma para que las empresas gestionen el impacto ambiental. Y sin más, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con todos nosotros y que tengáis una excelente tarde. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Un placer, Jaime. Gracias. Hasta luego.